Continuemos con nuestra serie de Corintios, la cual hemos titulado Consuelo en el Evangelio. Sigamos en la segunda carta. Hace 8 días empezamos el capítulo 6. Hoy vamos a ir desde los versículos 3 hasta el 10. Hace 8 días estuvimos hablando sobre la gracia, la maravillosa, asombrosa, gloriosa gracia de nuestro Dios que ha derramado sobre nuestras vidas. Y creo que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo y siendo consciente de cuán grande es la gracia, pero como lo veíamos hace 8 días, de cuántos la han distorsionado. Creo que ahora nos va a seguir hablando más de esa gracia, pero desde una perspectiva bien interesante. Leamos la palabra y luego veamos lo que Dios nos quiere enseñar a través de su palabra escrita. En la Nueva Traducción Viviente dice la palabra de Dios: vivimos de tal manera que nadie tropezará a causa de nosotros y nadie encontrará ninguna falta en nuestro ministerio. En todo lo que hacemos, demostramos que somos verdaderos ministros de Dios. Con paciencia soportamos dificultades y privaciones y calamidades de toda índole. Fuimos golpeados, encarcelados, enfrentamos a turbas enfurecidas, trabajamos hasta quedar exhaustos, aguantamos noches sin dormir y pasamos hambre. Demostramos lo que somos por nuestra pureza, nuestro entendimiento, nuestra paciencia, nuestra bondad, por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros y por nuestro amor sincero. Con fidelidad predicamos la verdad. El poder de Dios actúa en nosotros. Usamos las armas de la justicia con la mano derecha para atacar y con la izquierda para defender. Servimos a Dios, ya sea que la gente nos honre o nos desprecie, sea que nos calumnie o nos elogie. Somos sinceros, pero nos llaman impostores. Nos ignoran aun cuando somos bien conocidos. Vivimos al borde de la muerte, pero aún seguimos con vida. Nos han golpeado, pero no matado. Hay dolor en nuestro corazón, pero siempre tenemos alegría. Somos pobres, pero damos riquezas espirituales a otros. No poseemos nada y sin embargo lo tenemos todo. Y si este pasaje desde el principio hasta el final no fuera glorioso, pues me parece que la forma en la que cierra es tan grande y una palabra es la que he tomado de allí, de ese final, para darle el título a esta enseñanza, y es riqueza que consuela. Sí, vamos a hablar de riqueza, pero la verdadera riqueza. La riqueza que al final va a consolar a todo verdadero creyente, aunque en este mundo tuviera pobreza. Pero a la vez la parte que quiero enfatizar es que no puedo desconectar esto de la enseñanza de hace 8 días. Lo dije hace un instante, lo quiero recalcar en esta introducción. Pablo nos acaba de hablar de la gracia maravillosa de Dios. Pablo nos viene diciendo en el capítulo 5 que Dios nos ha reconciliado consigo mismo, que Dios hizo un intercambio entre Cristo y nosotros para que al Cristo haber sido tratado como nosotros pecadores, nosotros podamos ser tratados como Cristo, como santos, puros y perfectos, sin mancha, justificados. Tanto que hasta Dios nos dice a los que nos permite predicar: mejor ruégale a la gente, reconcíliate con Dios, porque Dios ya hizo todo lo que tenía que hacer para salvarnos. Pero muchos han tergiversado esa gracia, como lo vimos hace 8 días. Pero creo que aquí Pablo nos dice lo que es la verdadera riqueza que consuela. Hasta podría decirlo. De hecho, me hubiera encantado mejor ponerle ese título, pero como la serie es El Consuelo, Consuelo en el Evangelio, pues le puse riqueza que consuela, pero hasta podría decir: esta es la riqueza de la gracia, esta es la gracia verdadera. Y creo que el apóstol Pablo nos muestra esta verdad allí a través de 3 puntos. Pero lo quisiera decir de esta forma en un par de sentencias, pero para ir directamente a esos puntos que quiero que veamos, y es: entendemos lo que es crecer en la gracia. Así terminó la enseñanza de hace 8 días. Crezcamos en la gracia. ¿Pero qué es crecer en la gracia? Bueno, lo voy a decir de esta manera. Sería la segunda sentencia para ir directamente al pasaje. Pues uno crece en la gracia cuando entiende la verdadera riqueza. Uno crece en la gracia cuando uno sabe cuál es la verdadera riqueza y busca esa riqueza, y más que buscarla, sabe que ya tiene esa riqueza. En simples palabras, ¿cómo crecemos en la gracia? Siendo ricos. ¿Pero en qué? En lo que realmente importa, en lo que realmente interesa. Veámoslo a través de estos 3 puntos, porque creo que el pasaje es muy claro, aunque hay mucho que ver. Espero que el tiempo nos alcance. En primer lugar, la riqueza del ejemplo. ¿Qué considero yo realmente que es riqueza? ¿Tener dinero? ¿Tener posesiones? ¿Cosas de esta vida? ¿Un cuerpo fuerte? ¿Saludable?
Mis hermanos, ¿qué es riqueza verdadera? Pues la riqueza verdadera que consuela al creyente verdadero es la riqueza del ejemplo. Veamos esto en los versículos 3 al 5, no sin antes decirles que Pablo ya nos viene hablando de esta gracia maravillosa y él aquí nos va a hablar como una persona que predica la palabra, pero precisamente para ponerse como ejemplo. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Versículos 3 al 5. Dice el versículo 3, vivimos de tal manera que nadie tropezará a causa de nosotros y nadie encontrará ninguna falta en nuestro ministerio. Este versículo es muy fuerte. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Miren, a mí me acusan de que como yo predico la gracia, entonces hasta en ocasiones le dijeron, usted es de esos que predica que uno puede vivir como quiera. Hasta él en Romanos dice, hay quienes nos acusan y dicen que nosotros enseñamos que la gracia de Dios nos permite pecar, que entre más pecamos mejor. Y esa es la realidad, lo veíamos. Es que nuevamente, es que cuando uno predica la gracia, hay un sentido en el que la gracia es peligrosa. A los que más ofende la gracia es a los religiosos. Pero eso no significa que la gracia nos permita vivir una vida inmoral. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Lo que Pablo está diciendo es esto, miren, yo sé que hay gente que distorsiona la gracia. Yo sé que hay gente que toma la gracia como una excusa para pecar y no solamente Pablo lo dice, Pedro lo dice y no solamente Pedro lo dice, Judas lo dice. Mis hermanos, quien distorsione la palabra siempre va a haber, pero por eso no podemos dejar de predicar la gracia. Al contrario, como vimos hace 8 días, hasta Pedro terminó diciéndonos, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero lo que Pablo está diciendo es, miren, yo predico la gracia, pero no solamente con palabras, sino que vivimos de tal manera que nadie tropezará a causa de nosotros. Lo que Pablo está diciendo es que haya por allá gente perversa que se hagan llamar apóstoles, hasta superapóstoles. Más adelante nos va a hablar de eso en los capítulos 11 y 12. ¿Qué es lo que Pablo dice? Que ellos distorsionen la gracia. Es como si dijera, problema de ellos. Pero aquí tienen a alguien, dice Pablo, que predica la gracia, pero ¿quién puede acusarme a mí de que yo no vivo conforme a lo que predico? Es como si Pablo dijera lo que les he dicho en tantas ocasiones. Miremos al Pablo antes de ser cristiano. Miremos al Pablo siendo fariseo. Era un hombre riguroso de la ley. Era un hombre religioso hasta más no poder y llegó a ser fanático. A veces le pasa a uno eso cuando se mete de tan lleno a la religión. Hombre, cuando uno se toma la religión en serio, se convierte en fanático. Para los que nos tocó eso, digamos, si no es verdad, uno es fanático, mejor dicho, a uno le dicen tírese de cabezas y se tira de cabezas. Fanático por causa de la religión. Pero ¿qué pasó con Pablo cuando llegó a la gracia? Ya entendí que es por gracia. Ahora ya no tengo que ayunar, ahora ya no tengo que hacer esto, lo uno y lo otro, y ahora me voy a ir a pecar. No. De hecho, ese ahínco, esa fuerza, ese ímpetu que Pablo tenía para la religiosidad, de hecho, podría hasta decirlo, y no sé si hasta estoy minimizando a Pablo, pero yo no sé si se le duplicó, triplicó, cuadruplicó ese fervor por la gracia. El hombre que antes estaba dispuesto a ir rumbo a Damasco a encarcelar a los cristianos, ahora iba por todo el mundo conocido a predicar el evangelio, no importándole si a él lo encarcelaban. Si me hago entender, la gracia no disminuyó a Pablo y no lo convirtió, perdónenme la expresión, en un flojo o en alguien que dice, me desentiendo, ya, Dios me ha hecho justo a sus ojos, yo ahora soy salvo por gracia, así que saben, no vuelvo a la iglesia, no tengo nada que ver con los cristianos, pues a la final vivo mi vida como quiero, hago y deshago, soy salvo por gracia, no. Tanto que Pablo dice, vivimos de tal manera que nadie tropezará a causa de nosotros y nadie encontrará ninguna falta en nuestro ministerio. Lo que Pablo está diciendo es, la gracia no es libertinaje, al contrario, cuando uno está en la gracia, hasta no por uno, sino por la gracia, hasta uno se puede poner como ejemplo. No somos perfectos, Pablo tampoco está diciendo que es perfecto, pero él dice, pero mi vida no cambió para peor, la gracia no me llevó al libertinaje, de hecho la gracia me llevó antes a vivir de tal manera que ahora yo no hago tropezar a nadie. Que nadie encuentra, no tenemos ninguna falta en nuestro ministerio, seguramente que como seres humanos tendremos fallas, errores. Y no estoy justificando ninguna falla, ningún error. Pero lo que Pablo está diciendo es, a ver, ¿qué predico yo? ¿Pueden ustedes encontrar una falla en mi mensaje? Lo que Pablo está diciendo, vamos a descontextualizar un poco y traigámoslo al contexto nuestro. Es como si Pablo dijera, a ver, tengo todos mis sermones allí subidos en la página de YouTube. Ve y mira todos los sermones. ¿Encuentras una falla en la predicación? ¿Encuentras una falla en este ministerio? Entonces, ¿por qué ahora vienes y me acusas? No hay en nosotros tropiezo alguno.
dice el idioma original, para que este servicio sea manchado. Literalmente lo que Pablo dice es, ahora más que nunca yo me he entregado a servir a los demás. Ahora, antes yo servía a un sistema religioso. ¿Cuántos de nosotros servimos toda nuestra vida a un sistema religioso? ¿Cuántos de nosotros entregamos todo por una religión que de hecho era una religión de obras? ¿Cuántos nosotros allá en el carismatismo, el pentecostalismo y todas estas denominaciones de las cuales la mayoría de nosotros hemos salido, si no es que todos los que están aquí conmigo hemos salido de esos lugares, cuántos nosotros allá fuimos entregados en cuerpo, alma y espíritu a ese movimiento? Lo dimos todo, lo entregamos todo. Y hoy nos damos cuenta que lo estábamos entregando por seguir a hombres, por seguir un sistema humano, por seguir una vida religiosa y de apariencia. ¿Saben qué dice Pablo? Cuando uno llega a la gracia, es lo opuesto. No es que se despreocupa. Ahora lo que uno dice es, si lo di todo allá, ¿cómo no entregarlo todo acá cuando ya no me voy a ganar esto por obras? Y cuando lo que ahora hago, lo hago siendo consciente de la verdad. Lo que Pablo está diciendo es, si yo entregué mi vida por el fariseísmo y por ser un hombre allá celoso de la ley, ¿cómo no de entregar todo en este ministerio glorioso que es de la gracia? Sigue diciendo el versículo 4, en todo lo que hacemos, demostramos que somos verdaderos ministros de Dios. Pero ¿saben por qué, mis hermanos? Porque en este momento, en un sentido, digámoslo así, Pablo estaba compitiendo con los otros pastores, con los otros apóstoles, que no eran verdaderos, pero ¿qué le estaban diciendo a la gente? Le estaban diciendo que ese Pablo no es ningún pastor. ¿Ese Pablo de qué les predica? De la eternidad, de la gloria, del cielo. Pero miren ese Pablo que vive arrancado, miren ese Pablo que es pobre. Mis hermanos, esto es muy fuerte. Pero Pablo, ¿qué dice? Pero miremos el ministerio. De hecho, demostramos que somos verdaderos ministros de Dios, porque ¿qué dice? Con paciencia soportamos dificultades. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? De hecho, cuando uno quiere ser fiel a Dios y a su palabra, uno no se va a llenar los bolsillos de dinero. Una vez más, alguien diría, esto es muy repetitivo, pero mis hermanos, preguntémonos, en este momento, lo que tú y yo hemos alcanzado a conocer de cristianismo, no está precisamente enfocado en lo material, en lo económico. ¿Qué no nos tocó a nosotros, a muchos de nosotros, esos pastores que decían, si tú eres hijo de Dios, tú no tienes por qué pasar problemas y dificultades? ¿Un hijo de Dios enfermo? A los hijos de Dios, a los verdaderos hijos de Dios, a los que son fieles, no les va a dar COVID. ¿No lo decían? Porque es que a un hijo de Dios no le puede dar eso, porque ni plaga tocará tu morada. Pasajes sacados de contexto. Pues ¿saben qué dice Pablo? De hecho, la manera en que más ejemplos somos es que nosotros vivimos dificultades, y no cualquier clase de dificultades. Literalmente dice soportamos, que el idioma original dice nos ha tocado aguantar mucho, dice el idioma original. Nos ha tocado tener mucho aguante de tantas dificultades que hemos tenido, pero ¿cómo las soportamos? Con paciencia. Este no es el pastor que dice, es que un verdadero hijo de Dios no le tiene por qué ir mal en esta vida. Pablo dice lo contrario. Mis hermanos, ¿podemos entender qué es lo que está contrarrestando aquí? Por eso la gracia no es libertinaje y la gracia tampoco es llenarnos los bolsillos de dinero. Y no solo dificultades, dice, y privaciones y calamidades de todo índole. Es posible que aquí Pablo se esté refiriendo a dos cosas. Lo que Pablo está diciendo es, hemos pasado necesidades verdaderas. Más adelantico lo va a decir, nos ha tocado aguantar hambre por ser fieles a esta verdad. Por predicar la gracia, que es por pura gracia, por pura y bendita gracia, porque no le arrancamos el dinero a nadie. Porque si nos toca aguantar hambre, la aguantamos. Tanto que cuando habla de calamidades de toda índole se puede estar refiriendo hasta hemos tenido que sufrir el mal y la inclemencia que digamos lo que uno no tiene la culpa. Es decir, puede aquí estar hablando, como más adelante lo va a decir, como cuando tuvo que naufragar. Esos son circunstancias de un mal natural. Es decir, a mí me ha tocado vivir, pasar de pronto, perdí la casa por una inundación o por un terremoto. Lo que Pablo está diciendo es, yo sé lo que es estar en esta vida y sufrir. Sin embargo, nos podrían acusar de eso. Y es que lo estaban acusando. ¿Por qué estaban acusando a Pablo? Porque aunque era un apóstol, no andaba en carro último modelo. De verdad. Porque aunque era un apóstol, pasaba penurias. Lo metían a la cárcel. No le daban ofrenda. Muchas veces tenía que trabajar con sus propias manos. Muchas veces tenía que aguantar hambre porque no tenía para comer. Y por eso lo criticaban. Por eso decían, ¿ese qué pastor va a ser? Sí, miren. En cambio, mire fulano, mire ya la iglesia que tiene. Es que predica sanidad, milagros y prosperidad. Tú llenas la iglesia, pero ¿de qué? ¿Cristianos verdaderos? ¿Y estás predicando el evangelio verdadero? ¿Pueden estas personas realmente decir que si miramos su ministerio, aunque muchos de ellos escudan que ellos son fieles a la esposa? Bueno, el fariseo también decía eso.
Es que no se trata solamente de una integridad moral, aunque sí. No estoy tampoco diciendo que la gracia nos permite llevar una vida moral, pero mis hermanos, no solamente es integridad moral. Lo que Pablo dice es, miren el ministerio. ¿Pueden estos hombres que predican ese tipo de supuesto evangelio, que de evangelio no tiene nada de decir, realmente examinen nuestro ministerio? Cuando tú te pones a mirar eso, puros versículos sacados de su contexto para llenarse los bolsillos de dinero, porque es verdad, ellos no soportan dificultades. Ellos no tienen que pasar privaciones, calamidades. ¿Qué calamidades pasan ellos? Si humanamente lo tienen todo a costa de los feligreses. Mis hermanos, esto es muy fuerte. Versículo 5. Fuimos golpeados, encarcelados, enfrentamos turbas enfurecidas, trabajamos hasta quedar exhaustos. Tanto que este pasaje es tan fuerte que aquí lo que quiero decir, y ahí es donde vamos, cuando se tuerce la palabra. Este versículo es tan distorsionado por tantos religiosos, porque esas últimas dos frases, cuando dice aguantamos noches sin dormir y pasamos hambre, esta traducción me encanta, pero si tienes Reina Valera, ten cuidado, porque aquí tú encuentras algo como lo de las famosas vigilias. Pasarse toda la noche despierto, eso no está en la Biblia. Pero como el idioma original dice eso, los ayunos, porque es que la Reina Valera aquí dice, y ayunos, pregunta. Pablo aquí está hablando de, hermanos, proclamemos un día de ayuno y vamos a aguantar hambre el próximo sábado. Esta aguantada de hambre fue porque no tenía para comer. No porque proclamó un ayuno en la iglesia. Entonces muchos dicen, vea, Pablo dice que él ayunaba. No, espérate. Reina Valera traduce esto como ayuno, pero lo que realmente está diciendo el idioma original y esta traducción lo dice perfecto es, nos ha tocado pasar hambre. No porque proclamamos un día de ayuno, teníamos allá en la casa la nevera y la alacena llena, pero hay que proclamar ayuno y entonces proclamamos un ayuno y aguantamos hambre. No. Esto no es la clase de ayunos de los que está hablando Pablo. Son circunstancias que él le tocó pasar, ajenas a su voluntad. Literalmente lo que está diciendo Pablo es como dice esta traducción, me ha tocado pasar toda la noche despierto, no porque haya querido. A lo mejor trabajando para, después de haber predicado, tener que ir a buscar un pedazo de pan. O a lo mejor porque estaba en una situación tan difícil que ni siquiera pude dormir. En un conflicto tan grande que se me fue el sueño. Y lo que les decía, y no es que Pablo tuviera allí para comer, pero dijo, hoy no voy a comer, voy a aguantar hambre. Dios no pide eso en ninguna parte de la Biblia. Literalmente lo que Pablo está diciendo es, si no hay nada para comer, no importa. Lo que importa no es esta tierra, lo que importa no es esta vida. Y Pablo dice, en esto somos ejemplo. Preguntémonos, y esto es la parte más fuerte, ¿este ministerio es ejemplo de eso? ¿O es un ministerio ejemplo de arrancarle el dinero a la gente? Este ministerio puede decir, a nosotros nos ha tocado pasar dificultades porque predicamos que esto es por gracia, no por dar dinero, no por pelarte las rodillas. Quizá nos ha tocado pasar noches de dormir porque a nosotros también noches sin dormir porque a nosotros también nos pasan problemas y dificultades. Quizá muchas veces hemos tenido escasez porque es que realmente la vida cristiana no es que todo va a estar bien en esta tierra. Ese es un ministerio que no se le puede criticar, no se le puede ver ninguna falla, ningún error. Mis hermanos, ¿podemos entender lo fuerte de esto? Esto es gracia. De hecho, aquí es donde lleguemos al punto central, el título que le dimos a la enseñanza. Gracia es aprender a vivir en estas circunstancias, sabiendo que si esto me estuviera pasando, Dios no ha dejado de amarme. No soy menos, o porque esté en un momento de prosperidad, no soy más. ¿Podemos entender esto? Gracia no es tener la iglesia más grande y que todos los hermanos lleguen en el carro último modelo y que vivan en fincas y en apartamentos lujosos. Eso no es gracia, mis hermanos. Gracia es saber que en esta tierra no tenemos nada, que lo que realmente tenemos está del otro lado, pero que vivamos de tal manera que seamos ejemplo de eso, que no nos importe tanto lo de esta vida. Que realmente podemos mostrarle no solo al mundo, sino a aquellos que tienen el falso evangelio, que verdadera gracia de Dios y tener a Dios en nuestras vidas no significa que estemos exentos de quizá pasar una noche sin dormir o tener que aguantar hambre. Eso es gracia. Alguien diría, ay no, pero qué gracia es esa. Esa es la gracia verdadera. Es aprender a estar contentos en toda circunstancia, sabiendo que lo más grande que Dios nos ha dado no está aquí, está allá. Y si un ministerio no está predicando esto, no es evangelio, no es cristianismo. Es un ministerio cuestionable, aunque pueda tener muchas otras virtudes. Aunque ese será nuestro segundo punto. Pero quiero recordar lo que nos dice Judas en su único capítulo, versículo 4. Les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral.
La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. Y para los que estuvimos en el estudio de Judas, recordaremos que no solamente está hablando de la inmoralidad, de pronto de serle infiel a la esposa o esas cosas que están mal, como veíamos en ese estudio, la inmoralidad de no predicar un evangelio sano y verdadero. Filipenses 3, 17 al 19 dice: amados hermanos, tomen mi vida como modelo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. ¿Saben qué es gracia verdadera? Que entendemos que aunque no lo merecemos y no somos perfectos, pero aún Dios dice, pero los puedo poner como ejemplo. Ustedes pueden hablar del ejemplo de sus vidas, no del ejemplo de miren cómo he prosperado, lo que hace con lo que conocí a Dios. Es que lo que hace, vea, yo antes de conocer a Dios, vea, hasta me vestía mal. Ahora que conozco a Dios, me visto de Versace. Me compro trajes de $500. Miren cómo Dios me ha bendecido. Espera, lo que importa no es el traje externo, lo que importa es lo que hay en el corazón. Amados hermanos, tomen mi vida como ejemplo, como modelo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. Esta es la pregunta, ¿podemos nosotros decir eso? No que seamos perfectos, pero puedes tú decir, pero yo estoy siguiendo el modelo de Cristo, yo estoy siguiendo el modelo bíblico, yo quiero conocer más de Cristo, eso es lo que importa, no si tenemos mucho dinero. La pregunta es, ¿qué riqueza es la riqueza verdadera? Es conocer la verdad de Cristo y querer ser como Cristo cada día. Versículo 18, pues ya les dije varias veces y ahora se los repito de nuevo con lágrimas en los ojos, hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. Está hablando de personas dentro de la iglesia, van camino a la destrucción. ¿Por qué? Allí está, su Dios es su propio apetito. Literalmente lo que dice, viven solo para las cosas de esta vida. Lo único que les importa es que se van a comer ahora en el almuerzo o por la noche en la comida o que van a tener mañana para comer. Mis hermanos, es muy fuerte, ¿no? Precisamente se jactan de cosas vergonzosas. Y en el contexto, ¿saben de qué está hablando la palabra de Dios? Lo que les decía, imagínense yo aquí pararme a decirles que como yo soy un ministro de Dios, un verdadero hijo de Dios, mire cómo Dios me ha bendecido, me ha prosperado y lo único que tengo para mostrarles son cosas materiales. Mis hermanos, qué vergüenza. Jesucristo no se jactó nunca de eso. Los verdaderos apóstoles jamás se jactaron de eso porque no lo tuvieron. Debería tener muy poca vergüenza y mejor dicho, no tengo cara. Si digo que es que mire cómo Dios me ha bendecido porque soy fiel a Dios y miren la camioneta que tengo allá parqueada afuera. Qué vergüenza. Ahora, que no sé, que alguien me regale una camioneta. Pues, a lo que me refiero es que aunque no lo quiero, que no vaya a aparecer una cosa de esas allá, pero lo que me refiero es a esto. Mis hermanos, ¿de qué me jacto? ¿Cuál es mi orgullo? ¿Que tengo la alacena llena? ¿Y si no? ¿Que es que tengo una cuenta bancaria con muchos dólares? ¿Y si no? Y solo piensan en esta vida terrenal. Podemos ver, eso es lo más vergonzoso. Se hacen llamar ministros de Dios, se hacen llamar pastores, predicadores, apóstoles, profetas, como se quieran llamar. A mí no me interesa. La pregunta es ¿qué predican? ¿De qué se jactan? Los apóstoles de hoy en día andan en jet privado. Vergüenza les debería dar. Por eso ya Pablo lo había dicho en la primera carta a los Corintios capítulo 11, versículo 1. Y ustedes deberían imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. Pero ¿sabemos cómo era Pablo? Soportó todas las circunstancias. No lo he traído, pero en Filipenses lo dice. He aprendido el secreto de vivir con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. ¿Y qué? Ahí llega el famoso versículo que utilizan para un montón de cosas, hasta materiales. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el ejemplo que Pablo nos dio. El ejemplo que Cristo nos dio también fue eso, el Hijo de Dios. En esta tierra no tuvo ni siquiera una piedra en donde recostar su cabeza. Mis hermanos, es demasiado fuerte. Primera de Pedro 3, segunda parte del versículo 16. Mantengan siempre limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada al ver la vida recta que llevan porque pertenecen a Cristo. Literalmente el idioma original dice, al ver la buena conducta, el buen comportamiento, la buena manera de vivir. ¿Saben qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios? Riqueza verdadera. Es que aunque Dios no me haya dado cosas en esta tierra, pero después de que conocí la gracia, mi vida ahora se caracteriza porque aunque no soy perfecto, pero amo la perfección. Aunque no puedo decir que ya he llegado a la estatura del varón perfecto que es Cristo, pero es mi anhelo y mi deseo cada día parecerme más a Cristo. Que ahora asisto a la congregación, no porque es que si no voy me van a poner falla, o si no voy estoy pecando, o es que
Si no voy, me voy a perder la bendición porque llegó el profeta que empezó a repartir dones a la iglesia. Porque llegó el profeta que repartió sanidad, prosperidad y milagros. De verdad, no lo viví, pero tuve personas muy cercanas que vivieron de llegar el profeta de moda y decir, levante la tarjeta de crédito, Dios va a llenar tu cuenta bancaria. Mis hermanos, pero ¿saben qué dice la palabra de Dios? Pero cuando tú llegas a la gracia, aunque va a haber mucha gente, que va a criticar la gracia. A mí no me extraña eso. De hecho, a mí a veces me dicen, ay, fulano, sutano, personas que hasta me conocieron en el pasado del otro contexto religioso, están diciendo esto, esto, esto y esto. Se los voy a decir de verdad, Dios sabe que es así. A mí me alegra y no me extraña. ¿Saben por qué? Y estoy hablando que dicen cosas malas, porque como dice aquí la palabra de Dios, si yo tengo mi conciencia limpia, si yo sé que ahorita me critican sencillamente porque no estoy allá haciendo lo mismo que ellos hacen, aunque en su momento lo hice, distorsionando la palabra, porque ahora creo en Cristo. Lo diría, si me van a criticar porque ahora creo en Cristo, que me critiquen, estoy feliz. Porque ahora he puesto mi confianza no en mis obras, sino en la obra de Cristo Jesús. Gracias por criticarme. Pero como dice aquí la palabra de Dios, pero que me critiquen. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada al ver la vida recta que llevan porque pertenecen a Cristo. De algo puedo decir sin orgullo, Dios lo sabe, y así toca porque es que es conforme a la palabra. Pero esas personas no pueden decir que yo ahora vivo inmoralmente, contrario a lo que supuestamente vivía antes. De hecho, pueden decirle al contrario. Yo creo que allá yo era más inmoral, allá era hipócrita, de verdad. Aquí simplemente confío en Cristo, no en Alex. A lo que me refiero es, sencillamente, ¿qué tienen ellos para decir? Inventarse cosas. Mis hermanos, esa riqueza verdadera. Aunque ellos se llenen los bolsillos de dinero y nosotros pasemos necesidades, ¿qué importa? La riqueza verdadera es que Cristo ahora hasta nos pone como ejemplos de su gracia. Y que la gracia ahora no nos ha llevado al pecado, sino al contrario, a desear parecernos más a Cristo. Y esto nos lleva al segundo punto. Ya lo venía diciendo, pero aquí lo voy a enfatizar, y la riqueza de la palabra. De hecho, para mí, qué riqueza más grande. Pero mis hermanos, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué riqueza tenemos? Tenemos la riqueza de la palabra. No podemos decir que estamos asistiendo a la iglesia más grande y más numerosa, no. Pero la pregunta es, ¿podemos decir que estamos asistiendo a un lugar donde creemos que la riqueza más grande es la palabra pura y sin mancha? Ahora alguien podría decir, Alex, pero estás hablando mucho de ti mismo, eso está sonando como muy orgulloso, muy egoísta. Hay un problema, mis hermanos, la palabra de Dios lo dice, y más bien lo que estoy diciendo es cuestionen. Mis hermanos, a lo que me refiero es, ¿cuál es la riqueza hoy más grande que tenemos? La palabra es lo que Pablo dice en los versículos 6 al 7. Demostramos lo que somos por nuestra pureza. ¿Pero a qué pureza se está refiriendo? Obviamente no estoy diciendo que no deba haber una pureza moral e integral. No, pero es que Pablo aquí se está refiriendo. Nuestro entendimiento. Está hablando de la predicación, del ministerio. Nuestra paciencia. Soy una persona que sigo predicando la palabra e insisto en las cosas que son importantes. Nuestra bondad por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros y por nuestro amor sincero. ¿Qué está diciendo Pablo? Es que lo que ha puesto el Espíritu en nuestros corazones es sinceridad, amor de verdad. ¿Pero a qué se refiere? Aunque esta traducción pone un punto final, no debería existir, porque en el idioma original sigue la frase en el versículo 7. Con fidelidad predicamos la verdad. Esa es la riqueza verdadera. Esa es la fidelidad más grande que pueda tener un hombre en esta tierra. Hay que serle fieles a nuestras esposas con la ayuda de Dios, sí. Claro, no estoy diciendo que no. Pero un hombre fiel no es simplemente un hombre que le es fiel a su esposa. Un hombre fiel es un hombre que le es fiel tanto a su esposa como al encargo que Dios le dio, que es el más grande, ser fiel a la palabra. ¿De qué me sirve decir, hermanos, miren, ya llevo 8 meses, voy para 8 meses de casado y no le he sido infiel a mi esposa? Qué bonito, qué bien. Eso quizás llevará a alguna hermana a decir, ay, tan bueno el pastor, tan bello, ay, tan fiel que le está haciendo a la esposa. ¿Y de qué me sirve decir eso si cada que me paro aquí soy infiel a Dios, infiel a la palabra? Ahí sí diría, como dijo un día el Señor Jesucristo, hay que hacerlo uno sin dejar de hacerlo otro. Porque fidelidad verdadera es lo que dice aquí Pablo. Amor sincero dado por Dios. ¿Qué amor podría yo mostrarles a ustedes? Ay, hermanos, los amo tanto. Porque es que me acaban de llenar el alfolí con sus diezmos, como no los voy a amar. Hermanos, los amo tanto. Por eso cada semana estoy preocupado por ser fiel a la palabra, para que cuando me pare aquí predique la verdad. Aunque no tenga tiempo para más nada. Pero prefiero ocupar mi tiempo
en estudiar para que cuando me ponga enfrente de ustedes, sepa que no solo estoy enfrente de ustedes, estoy frente a Dios. Así, y poder así decir con Pablo, por la gracia también. Ese es el punto también, mis hermanos. Esta es la riqueza de la gracia. Crecer en la gracia es crecer más en la palabra. Crecer en la gracia es saber que ya no me condeno ni me voy al infierno si no asisto a la iglesia, pero es que quiero ir a recibir ese alimento nutritivo, esa palabra, esa leche espiritual no adulterada. Sé que hay hombres, personas allí que se están esmerando por predicar la palabra, así que no me quiero perder enseñanza. No porque si me la pierdo me condeno o pequé, no, porque es mi alimento. Y porque sé que hay personas allí que les encanta ser fieles a la palabra de Dios. Y yo también lo demuestro, queriendo recibir esa buena porción de la palabra. Tanto que dice, el poder de Dios actúa en nosotros. Mis hermanos, si no fuera por el poder, ahí es donde vamos. Pero espero centrar esto. No estoy exaltando a Alex, no estoy exaltando este ministerio. Si esto es verdad, espero que sea verdad y que tú no tragues entero, sino que lo puedas analizar, como decimos, masticar. Si tú puedes corroborar que estamos siendo fieles a la palabra, si tú puedes decir amén a esto, con fidelidad predicamos la verdad en este lugar. Si tú crees que esto es verdad y no solo lo crees, lo estamos haciendo de verdad, no es por nosotros, es gracia. Esta es la riqueza de la gracia. Es el poder de Dios que está actuando en nosotros. El poder de Dios actuando en nosotros no es que Alex hoy vino ungido y empezó a hablar con una voz ronca y gutural y a gritar y qué avivamiento, y usted terminó saltando y gritando. Eso no es poder de Dios. Poder de Dios es que Alex se haya parado esta hora aquí a predicar fielmente la palabra de Dios. Eso sí es poder de Dios. Y que tú estés en este lugar no esperando recibir una emoción, sino atento a la palabra porque sabes que es tu edificación. Usamos las armas de la justicia con la mano derecha para atacar y con la izquierda para defender. El idioma original dice con armas de justicia en la derecha y en la izquierda. Cuando dicen la derecha para atacar es porque en la antigüedad los que peleaban tenían la espada en la mano derecha y en la mano izquierda tenían el escudo. Pero Pablo aquí no está hablando de ese tipo de armas. Lo que Pablo está diciendo es mírenos por donde nos mire o lo que nos toque hacer. Para nosotros lo más importante y la riqueza más grande después de la gracia que Dios nos dio al salvarnos, es ser fieles a la palabra, porque la manera en que atacamos y defendemos no es con armas carnales, sino con las armas espirituales. ¿Cuál es el arma ofensiva del cristiano? Este puño, que a veces es cristiano, pero a veces se le olvida que es cristiano. ¿Cuál es el arma ofensiva del cristiano? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El pastor debe estar siempre listo para salir a pelear con la espada del Espíritu. Debe estar preparado para presentar defensa de la fe. Eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Es una persona que va a defender la gracia a capa y espada con el poder que Dios le da, porque es una persona que sabe que esta es la riqueza más grande. No es la persona que dijo, me aprendí las doctrinas de la gracia. Eso es fácil, eso se lo aprende cualquiera. Es una persona que crece en esta gracia, que sabe que la gracia de Dios no es libertinaje, pero quiere conocer más. Es una persona que todos los días sigue esforzándose en las fuerzas que Dios le da, en el poder que Dios le da, en la gracia que Dios le da para seguir predicando la palabra de Dios con fidelidad. Pregunta: ¿puedes estar seguro y convencido que estás ante esa clase de ministerio? Crecer en la gracia es amar la palabra, es querer vivir en la verdad de la palabra de Dios. Por eso Pablo le dice a Timoteo en su primera carta, capítulo 6, versículo 5, individuos como estos. Está hablando de falsos maestros. Está hablando de enseñanzas diferentes a las de Cristo y a las de la sana doctrina. Individuos como estos siempre causan problemas. Tienen la mente corrompida y le han dado la espalda a la verdad. ¿Quién es la persona más corrupta en este mundo? Perdónenme lo que voy a decir, pero no es el presidente de Colombia. Ni son los próximos que se van a subir a los puestos de gobierno aquí en este municipio. No, esos no son los más corruptos. Porque si nos van a quitar algo, si algo nos quitarán, será del presupuesto, de los impuestos, del gobierno, y eso es dinero. Tú y yo como cristianos no pensemos tanto en eso. La persona más corrompida en este mundo es la persona que le ha dado la espalda a la verdad y sin embargo se sigue haciendo llamar pastor y sigue estando frente a una iglesia. Esa es la persona más corrupta. Porque esta es la pregunta, mi hermano. ¿Quién es la persona que más te quita a ti? Te lo voy a decir, no es ni siquiera tampoco la que te quita el dinero. Es la que te quita el alimento verdadero, la palabra de Dios. La persona más corrupta en este mundo es aquella que está en este mismo momento. En muchos lugares seguramente está un hombre parado enfrente de una iglesia y no está predicando la palabra de Dios. Y no le está enseñando a la iglesia que la riqueza verdadera no es empezar a tirar promesas y toma esa palabra, mi hermano, porque es para ti. ¿Cuántos quieren hoy declarar libertad financiera? Y todo el mundo dice, amén.
Hermano, toma esta palabra porque Dios hoy va a sanar tu enfermedad, va a quitar tu dolencia. ¿Cuánto has estado luchando por ese negocio? Pues hoy Dios te dice, ese negocio va a salir. ¿Cuántos están en este momento escuchando ese tipo de cosas? ¿Cuántos salimos de esos lugares? ¿Sí o no? Ahora hay nuevamente alguien dirá, Alex, ¿por qué estás hablando tanto de esto? Porque es lo que está diciendo la palabra de Dios. Tienen la mente corrompida. ¿Por qué? Le han dado la espalda a la verdad. Para ellos mostrar sumisión a Dios es solo un medio para enriquecerse. Ahí está demasiado claro. Así que no me importa si somos 5 personas, de verdad. Con tal de que tú y yo en esta hora estemos aquí diciendo, quiero el alimento verdadero. Alex, no me hables de esa riqueza vana y pasajera que se pierde, de monedas de oro y plata que se oxidan, de tesoros que los ladrones entran y hurtan, de cosas que se las come la polilla. Alex, háblame de la riqueza verdadera, háblame de la gracia. Alex, como pastor, enséñame a crecer en la gracia. Alex, como pastor, háblame más de Cristo, háblame más de la eternidad. ¿Eso es lo que quieres? No importa si somos un puñado, de verdad. Lo que importa es que amemos y mostremos, como dice aquí la palabra de Dios, sumisión a Dios, pero no como un medio para enriquecernos, sino porque queremos conocer la verdad, crecer en la gracia y el conocimiento de la verdad de Cristo Jesús. Esta es la gracia maravillosa, esto es crecer en la gracia, esta es la riqueza verdadera. Ahora te hago una pregunta, ¿no es lo que te consuela? O lo que te consolaría esta mañana y te haría saltar de alegría es que te digan que te acabas de ganar la lotería. Ay, me salió esta en verso. No nos debería en este momento, lo diría, a mí esto me debería emocionar tanto, saber que tengo la riqueza de la gracia, de que hoy Dios me ha dado un nuevo día y hoy me puedo congregar para escuchar la palabra de Dios fiel y verdadera. Qué riqueza más grande que esta. Tanto que el idioma original dice que estos son hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, pero están enfrente a las iglesias. Por eso es que el apóstol Pedro lo dice en su primera carta, capítulo 2, versículos 2 y 3. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura, el idioma original dice no adulterada, para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo ahora que han probado la bondad del Señor. Mi hermano, mi hermana, ¿es lo que tú quieres? Lo que te hace levantarte temprano el domingo en la mañana es saber que vas a estar frente a un sermón que ha sido preparado, pero que van a predicar la verdad. Y si no crees que es así, entonces mi hermano, perdón lo que voy a decir, yo sé que la analogía es fea, pero en ese sentido te lo diría. Entendiendo la analogía, espero que no me critiquen por eso, no lo sientan mal, cambia de restaurante. ¿Sí me hago entender? Cambia de iglesia. Si en esta iglesia no estamos predicando la palabra fiel y verdadera, búscate una iglesia que predique la verdad, porque te estamos robando la riqueza más grande. Pero si este lugar, por la gracia de Dios, porque es por Él, no por nosotros, está predicando la verdad, te lo puedo asegurar, no por mí, no por Alex, ni por elogiar este ministerio, pero estás en un lugar de riqueza verdadera, porque no hay riqueza más grande que seguir creciendo en la verdad de Dios, de su palabra, de su verdad. Por eso, si saltamos a la segunda carta de Pedro, en su capítulo 3, versículos 15 al 18, Pedro ¿qué dice? Y recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. Aquí está. Esto es lo que nuestro amado hermano Pablo también les escribió con la sabiduría que Dios le dio. Pedro aquí viene hablando de la gracia y ¿saben qué dice? Y de eso es de lo que habla Pablo. Es que tenemos el mismo evangelio, el de la gracia. Lo que Pablo escribió es lo mismo que yo les estoy diciendo. Dios quiere salvar a la gente. De hecho, ¿saben por qué Cristo no ha venido? Porque Él sigue siendo paciente, porque Él sigue esperando que muchos van a llegar al conocimiento de la verdad. Y Pablo habla de esto. Pero ¿saben qué dice el versículo 16? Al tratar estos temas en todas sus cartas. Lo que Pedro está diciendo, no sé cuántas cartas había leído Pedro de Pablo, pero al menos todas las cartas que Pablo había escrito, Pedro ya las había leído. Y él dice, y Pablo en todas las cartas habla de lo mismo. Alguien diría, y lo mismo, es que es lo mismo, es gracia y pura gracia. Esta gracia es tan maravillosa. Algunos de sus comentarios son difíciles de entender y los que son ignorantes e inestables han tergiversado sus cartas para que signifiquen algo muy diferente, así como lo hacen con otras partes de la escritura. ¿Y qué? Eso resultará en su propia destrucción. Los que tuercen la gracia, hay de ellos. Pero ¿qué dice el versículo 17? Queridos amigos, ustedes ya saben estas cosas. Así que manténganse en guardia. Entonces no serán arrastrados por los errores de esa gente perversa
y no perderán la base firme que tienen. Y aquí está el versículo que vimos hace 8 días, pero que es necesario traerlo. En cambio, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea toda la gloria, ahora y para siempre. Amén. Pero la pregunta que quiero hacer, ¿cómo crecemos en la gracia? ¿Qué acaba de decir Pedro? ¿Sabes cómo crecemos en la gracia? Escuchándolo todo, pero aprendiendo a discernir entre lo que está bien y lo que está mal. ¿Saben cómo crecemos en la gracia? Estudiando todas las cartas de Pablo, porque Pablo en todas sus cartas habla de esto. ¿Saben cómo crecemos en la gracia? Estudiando a Pedro, a Juan, los evangelios, desde Génesis hasta Apocalipsis, mis hermanos, estudiando la palabra de Dios con fidelidad. Porque este mensaje, desde Génesis hasta Apocalipsis, se trata de Cristo y de su gracia. Es lo que acaba de decir Pedro. Es lo que acaba de decir Pedro. Por eso es que Pablo en Gálatas 1, versículos 9 y 10 dice, repito lo que ya hemos dicho. Ya Pablo lo había dicho. Si alguien predica otra buena noticia, otro evangelio, otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Y acaba de decir, aunque fuera un ángel. ¿Tú crees que un ángel del cielo podría torcer el evangelio? Según este pasaje. Parece que sí. De hecho, muchos han dicho que el diablo, yo no estoy seguro, yo no sé eso, no es una doctrina que yo sostenga, pero muchos han dicho que el diablo era un querubín allá, yo no sé. A lo que me refiero es, sea lo que sea, él estuvo allá. ¿Quién es el que más la tuerce? Mis hermanos, aunque literalmente no apareciera aquí un ser angelical, eso no debería sorprendernos. Eso no debería animarnos ni motivarnos. ¿Saben qué? Decirle, don Ángel, párese a predicar a ver qué nos va a enseñar. Con Biblia en mano. Y si don Ángel no nos predica la verdad, mandémoslo para el infierno. Porque hay muchos ángeles que van rumbo al infierno. Así que no nos confiemos ni siquiera de un ángel. No te confíes de Alex, no te confíes de nadie. Fíate de Dios, de su palabra, de su gracia. Versículo 10. Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo, porque cuando tú quieres agradar a Dios, precisamente esta parte final, o este versículo 10 me conecta con el siguiente versículo, la riqueza del servicio. Pero no solamente servicio a los hombres, sino servicio a Dios. ¿Qué es servir a Dios, mis hermanos? Lo que ya la palabra de Dios nos viene enseñando. Que Dios siga moldeando mi vida a la imagen de Cristo, aunque me falte mucho, pero es mi objetivo ser cada día más como Cristo a través de su gracia y seguir siendo fiel a la palabra, porque la verdadera gracia nos va a llevar a entregarnos, no a las personas, aunque también, pero primero a Dios. ¿A qué me refiero? Servicio verdadero no es servir a Raimundo y todo el mundo, no. Servicio verdadero es servir a los demás en nombre de Dios, conforme a lo que Dios me enseña. ¿A qué me refiero? Si Dios me dice no hagas esto, no me importa quién me lo pida. Si Dios me dice esto no es lo correcto, no importa quién lo pida. Pero si Dios me enseña que esto es lo correcto, entonces voy a poder servir y entregarme a los demás, pero conforme a Dios. Porque aquí viene para mí, de hecho, hasta la parte más fuerte, versículos 8 al 10. ¿Servimos a quién? A Dios. Ya sea que la gente nos honre o nos desprecie. Literalmente lo que Pablo está diciendo, servimos a la gente, sí, pero en nombre de Dios, porque muchas veces cuando entendemos que el servicio verdadero es este, muchos creen que el servicio verdadero del pastor es que el pastor ande de casa en casa viendo qué haces o no haces. Perdóneme la expresión, pero chismeando. Que el pastor se conozca tu vida de pe a pa. Que te visite todos los días, que hasta te interrumpa en tus quehaceres. Pero ese sí es un pastor bueno. Pero mis hermanos, servimos es a Dios, porque la manera en que servimos a Dios es ya sea que la gente nos honre o nos desprecie. Lo que les digo, si para alguien lo más importante que puede hacer el pastor es estar metido en la casa de los hermanos, perdón, pero no lo veo en la Biblia. Lo más importante que puede hacer un líder es dedicarse a la palabra y servir a la iglesia al ser fiel a la verdad de Dios. Aunque haya gente que nos honre o nos desprecie, sea que nos calumnie o nos elogie. Al final no es lo que importa. Mira, mi hermano, si me elogias, no quiero eso, pero está bien, pero si no me elogias, tampoco. La pregunta aquí que está haciendo Pablo, digámoslo así de cierta manera, es ¿a quién estamos queriendo agradar? ¿A quién estamos queriendo servir? Si Alex tuviera que presentarse hoy delante de Dios, ¿creen ustedes que Dios le va a pedir cuentas por eso, porque no me he metido en la casa de los hermanos, o me va a pedir cuentas si fui fiel a la palabra? ¿Qué está diciendo? Somos sinceros, pero nos llaman impostores. Mis hermanos, no podemos ignorar eso. Pero, ¿qué importa? ¿Qué importa que nos llamen impostores? ¿Qué importa que nos calumnien? ¿Qué importa que nos desprecien? ¿A quién estamos agradando?
¿Ante quién queremos ser aprobados con la verdad de la palabra? ¿Ante los hombres o ante Dios? Lo que pasa es que cuando uno es fiel a la palabra, mis hermanos, se los aseguro, no se va a llenar la iglesia. La mayoría de gente no quiere la verdad, a no ser que ofrezcamos pan y pescado. Ese día sí se llena. Pero cuando es la palabra fiel, ya no me interesa. Tanto que dice, nos ignoran, aun cuando somos bien conocidos. Pero al final no nos están ignorando a nosotros. No nos están menospreciando a nosotros. Están menospreciando la palabra y la gracia y la riqueza verdadera. Pero al final, si lo hacemos es para Dios, se los voy a decir de esta manera, mis hermanos, una vez más. Espero que con gracia. Al principio lo decía y es verdad. No se imaginan cuánto los amo y cuán feliz estoy de que estén en este lugar. No se imaginan cuánta alegría me da verlos. Pero de algo estoy seguro. En esta mañana o ya tarde, no solo ustedes están aquí. Aquí está Dios. Y yo debo estar predicando aquí con fidelidad, sea que haya venido uno, que hayan venido 1000. Bueno, no, que hayan venido 10, 20, 30, porque obviamente hay que empezar a que aquí hay una congregación de 1000, no. A lo que me refiero es, aquí está Dios. Y Él, más que nosotros, está pendiente de que lo que estemos enseñando sea la verdad. Así que como dice Pablo, vivimos al borde de la muerte, pero seguimos con vida. Porque si estamos haciendo esto, siendo fieles a la verdad, a la gracia, estamos creciendo en la gracia, estamos cumpliendo con el propósito de Dios. ¿Saben por qué? Porque dice, nos han golpeado, pero no matado. Hemos aprendido a recibir los golpes de la gente al final, porque de parte de Dios lo único que recibimos se llama gracia. Si la gente me critica, que me critique. Pero ¿por qué me está criticando? ¿Porque predico la gracia? Oh, que me critiquen. Que está, si me quieren golpear, que me golpeen. Pero de Dios ya no recibo su ira. De Dios recibo su gracia bendita. Tanto que dice Pablo, esto le causó dolor a Pablo. Hay dolor en nuestro corazón. Eso causa dolor, claro que sí, pero siempre tenemos alegría al final. Podríamos decir, ¿se pierden la gracia? Nosotros hemos llegado al regalo más maravilloso, a la riqueza más grande, la riqueza de la gracia. Porque ¿qué dice Pablo? Somos pobres, pero damos riquezas espirituales a otros. ¿Cuál es la riqueza verdadera? Esta es la verdadera riqueza. Tanto que dice, no poseemos nada. ¿Hablando de qué? Lo material. Y sin embargo, lo tenemos todo. Como lo dice una canción, pero ¿será verdad realmente en nuestro corazón? Si tengo a Cristo, tengo todo lo que necesito. Si tengo su gracia, ¿qué me hace falta? Hace 8 días lo decíamos, pero lo quiero enfatizar. Si Dios me ha dado su gracia, ¿no debería entonces vivir mi vida total y completamente agradecido todos los días sin importar lo que esté pasando? ¿De qué me ha privado Dios? ¿Qué riqueza más grande me podría dar? Pablo dice literalmente, somos pobres. ¿Pero qué? Pero damos riquezas espirituales a otros. Pablo no se está quejando de su pobreza. Si Dios quiso que aquí no tuviéramos nada, no importa. ¿Qué importa si lo que tiene para darnos ya nos lo dio y está allá? ¿Qué importa si aquí somos pobres? ¿Qué importa si aquí no poseemos nada? Pero como la mayoría de pastores sí lo poseen todo y hasta animan a la gente a que sean cabeza y no cola, y cuando hablan de eso, ¿de qué están hablando? De las cosas de esta vida. Sin embargo, ¿saben qué dice un apóstol verdadero? No poseemos nada, sin embargo, lo tenemos todo. Me encanta. El idioma original dice enriquecemos a muchos. ¿Pero con qué? Con la gracia. Lo quisiera decir nuevamente de esta manera. Lo que hace que tú asistes a este lugar, que escuchas estas enseñanzas, ¿en qué has crecido? ¿Monetariamente? No lo sé, espero que no. O si has crecido, bueno, al final. Yo diría lo que dijo Juan. Deseo que seas prosperado en todas las cosas, pero tanto como prospera tu alma. Porque si tu alma no prospera, mi hermano, ¿de qué sirve el dinero? Pero mi hermano, te hago esta pregunta. ¿Has crecido y quieres seguir creciendo? ¿Qué riqueza has obtenido y qué riqueza quieres seguir obteniendo? ¿La espiritual? ¿La de la gracia? Pablo lo dijo en 1 Corintios 5:10. Sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí y no sin resultados. Pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles, pero no fui yo, sino Dios quien obraba a través de mí, ¿qué? Por su gracia. ¿Cuál era la riqueza que tenía Pablo? El haber trabajado hasta más que los otros apóstoles, pero no haberse llenado los bolsillos más que los demás. De hecho, los demás apóstoles hasta tenían esposa. Pablo se había privado de tener esposa, aunque podía tenerla, por dedicarse a esta gracia maravillosa. Mis hermanos, esa es la realidad. Lo que Pablo dice es al final, pero tampoco fui yo, la gracia de Dios conmigo. Romanos 12, 6 al 8. Dios en su gracia
Nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas, pero aquí es donde quiero llevar esto a una aplicación práctica muy importante. No es solo en el ministerio, para que tampoco lo vayas a sentir como de manera tan personal hacia Alex. Notemos, por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Ah, bueno, esos son los dones que buscan muchos, pero aquí está. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien, pero es que gracia es un don de Dios. Tanto que dice el versículo 8, si tu don consiste en animar a otros, anímalos. No, es que yo no me imagino allá predicando para... No, 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 no. Anima. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Aquí Pablo no habló de diezmo, no habló de tanto. Lo que está diciendo aquí la palabra de Dios, podemos ver, ahora todo sales de la gracia. Por eso, mis hermanos, simplemente si hay una persona que da, es porque Dios lo ha puesto en su corazón. Y es donde da. Y si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. ¿Qué es lo que me encanta? ¿Cómo se llama? Gracia. Aquí no es por obligación, por imposición. Es que si no lo haces, ay de ti. Y Dios te va a tomar cuentas y te va a mandar al infierno. No, 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 no. Recordemos, en Cristo, la ajena ha desaparecido. Así de simple. Es que ahorita dije infierno. Pues ya me estoy acordando. No es infierno, es Gehenna. Mis hermanos, si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. No porque ahora que es que tienes, tengo, es hora ya en la ley aquí. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto, hasta de ser bueno con otros. Porque si algo bueno somos o tenemos, es por la pura y bendita gracia de Dios. Quizá no tengo dinero para dar, demos bondad. Quizá no tengo dinero para dar, mis hermanos, demos liderazgo, pero con el corazón y de manera gratuita. Primera de Pedro 4, 10 al 11. Dios de su gran variedad de dones espirituales, el idioma original dice la multiforme gracia de Dios. La gracia de Dios no trabaja de la misma manera con todos. Les ha dado un don a cada uno de ustedes. Notemos, úsenlos bien para servirse los unos a los otros. ¿Y qué dice el apóstol Pedro? ¿Has recibido el don de hablar en público? Entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. Quizá alguien diga, no, ese no es mi don. Has recibido el don de ayudar a otros. Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Se llama gracia. Tú no eres capaz de pararte a predicar, pues no es el único don que existe. Ayuda a la gente con la energía y la fuerza que Dios te da. Así cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. Y cuando tú entiendes que hasta eso, mi hermano, tú quizá el otro día fuiste a ayudar a un hermano que estaba enfermo, a una hermana que estaba enferma, fuiste a ayudarle a hacer el oficio de la casa, porque te diste cuenta de esa necesidad. Pero cuando tú dices, hermana, estoy aquí, pero no por mí, porque Dios ha puesto en mi corazón, a Él, a Dios, quien puso esta gracia en mí, a Él sea toda la gloria y el poder por siempre y para siempre. Amén. Le mostraste bondad a alguien, di, pero no soy yo, es la gracia de Dios en mí. O tienes el don de profetizar o de predicar, de hablar la palabra de Dios con fidelidad, pues hazlo como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti, pero aquí es donde llega. Pero esta es la riqueza de la gracia, la riqueza que consuela, no yo. La gracia de Dios en mí. Si hoy Dios me permite hasta que otros me vean como ejemplo, esa persona ahora es diferente. No soy perfecto, pero esa persona está creciendo en la gracia, está cambiando, mis hermanos, se llama eso, se llama riqueza, se llama gracia. Si hoy hemos aprendido un poco más de la palabra, si hoy nuestro deseo es crecer en la verdad de la palabra, si tú asistes a este lugar es por la riqueza de la fidelidad a la palabra, pues recordemos, se llama gracia. Es la riqueza de la gracia, la riqueza que consuela. Si Dios nos permite servir de tantas maneras que podemos hacerlo, en lo que sea que sirvamos, entreguémonos, pero luego digamos, pero no somos nosotros, es la gracia de Dios en nosotros. Esto es crecer en la gracia. ¿Te consuela esta riqueza? Te hago esta pregunta. ¿Esta es la riqueza que tú conoces, que tú anhelas y que tú deseas? De manera simple, y con esto concluyo, la gracia verdadera no disminuye la vida cristiana, antes la potencia. Porque la gracia verdadera nos trae una riqueza que, como dice el apóstol Pablo, que aunque seamos pobres, pero repartimos riquezas a todo el mundo. Que aunque no tengamos nada, humana y físicamente hablando, lo poseemos todo. Y de eso es de lo que damos a los demás. No te preocupes, hermano, si no tienes cosas en esta tierra, si no tienes dinero para dar. Demos de lo que Dios nos ha dado, de esta riqueza maravillosa, la riqueza de la gracia, la riqueza que nos consuela a ti y a mí, y es la riqueza que va a consolar al mundo entero, si ese es el mensaje que llevamos. Pidámosle finalmente a Dios en oración, ayúdanos a disfrutar de esta riqueza y compartirla con otros, porque esta no se acaba. Esta no se acaba. Si Dios me permitiera a mí, Ale, seguir siendo rico, sería que hasta el último día de mi vida me permita predicar esta palabra con fidelidad.
La riqueza más grande que me podría dar a mí y a ti, mi hermano, es que Él nos ayude cada día a parecernos más a Cristo. La riqueza más grande es que nos ayude a servirnos unos a otros, no por compromiso, no por obligación, sino por amor. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra y por esta riqueza. No sé cuántos de nosotros podamos reconocer en este momento que parece que somos pobres, porque a veces lo que tenemos, lo único que tenemos son cosas de esta vida. A veces a lo que estamos más aferrados son a las cosas materiales. A veces por lo que estamos más preocupados, y eso que no a veces, sino tantas veces, es por lo físico, lo material, el pan de mañana, cuando tú has prometido que de esas cosas te ocuparás. Perdónanos si no nos hemos dado cuenta de esta riqueza tan grande, la riqueza más grande, más hermosa, más verdadera, la riqueza que consuela. Ayúdanos a ser ricos en esto, a ser ricos en la gracia, a saber que tú estás obrando en nuestras vidas y estás trayendo la riqueza más grande, transformándonos, cambiándonos, moldeándonos a la imagen de tu amado Hijo Jesucristo. Ayúdanos a tomar de este tesoro y no solamente a enriquecernos con él, sino a dar a otros, porque esta gracia no se acaba, porque esta gracia nos inunda y se desborda para que podamos dar más a otros. Si nos has permitido ser fieles a tu palabra, ayúdanos cada día a ser más fieles y a seguir siendo fieles hasta el final, que esta sea la riqueza más grande que tengamos, que podamos decir somos ricos porque hemos conocido tu gracia, tu verdad, tu palabra y no queremos más nada, sino como niños recién nacidos, cada día anhelamos y suplicamos por este alimento nutritivo. Padre, ayúdanos a servirnos unos a otros, ya no por compromiso, ya no por miedo, porque es que si no lo hacemos estamos fallando, no. Que hagamos las cosas que nos permitas hacer. Que si nos permites hablar, que hablemos tu verdad con tu poder, con tu espíritu, con tu gracia. Que si nos permites compartir de los recursos que nos das, que lo hagamos con generosidad, pero porque nos nace del corazón, porque sale de un espíritu de generosidad que has puesto en nosotros, tu Santo Espíritu, que nos lo ha dado todo a través de revelarnos la verdad de tu amado Hijo Jesucristo y conformarnos a su imagen. Padre, ayúdanos a entregarnos. Si lo que tenemos es bondad, pues que demos de esa bondad. Si lo que tenemos es servicio y entrega, que nos entreguemos sin esperar nada a cambio, sino recibiendo todo por la gracia bendita, por tu gracia maravillosa. Por favor, una vez más, y de esta manera concluimos, ayúdanos a ser ricos en esta gracia, consuélanos con esta gracia maravillosa, con esta riqueza que no añade tristeza con ella. Tu riqueza, tu verdad, tu gracia, la verdad de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén.